Durante siglos el poder de Roma se mantuvo gracias a un ejército poderoso que causaba también pánico cuando llegaba a algunos territorios desconocidos. Son las legiones romanas. Pero alrededor de ellas tienen muchísimas historias, leyendas, sucesos reales y también desapariciones trágicas. Podría haber sido por derrotas, podría haber sido una desaparición, digamos, haber sido una estampida de soldados que han abandonado la legión, supuestamente. Alrededor de esta historia de las legiones perdidas de Roma es lo que vamos a tratar en este episodio de hoy. Y qué mejor que contar con un historiador de prestigio que conocemos bien este momento histórico de Roma. Es Gregorio, bienvenido a Misterio de Casa. Hola, muy buenas tardes, Ángel. Pues un placer y un honor que hayas contado conmigo para este maravilloso programa de Misterios de Casa. Bueno, como sabemos, cuando hablamos de misterio no significa que vamos a hablar todo de, como dicen, fantasmas o lo paranormal. La historia también es muy importante porque tiene sucesos realmente inexplicables, enigmáticos, que todavía estamos estudiando a nivel arqueológico, a nivel de archivos. Pero antes tengo que decir que has hecho un magnífico trabajo, se llama Caos. ¿Cómo surgió esta idea? Pues ¿En qué te has inspirado esta novela? Pues Caos, el águila y la cruz es la primera entrega de la saga tetralogía Caos, destinada a narrar el dominado de Constantino el Grande, el primer emperador cristiano. Eso quiere decir que la acción transcurre en el primer cuarto del siglo IV de nuestra era, y voy a narrar el choque de dos mundos: ese cristianismo emergente. De hecho, Constantino es el primer emperador cristiano, y el paganismo decadente. Creo que el título es muy apropiado y simboliza muy bien ese choque de mundos y de creencias. Es recomendable. Es una novela, aparte es una novela histórica. Hay que decirlo, sobre todo, que está muy bien documentada, porque eres un experto. Le he dedicado más de una década de investigación, Ángel. La verdad que secundada por muchos viajes, muchos estudios, y la verdad que me están dando muchas satisfacciones. Sí. Pues vamos a ver ese tema que acabo de comentar en el programa, esas legiones perdidas de Roma. Están siempre llenas, digamos, de una aura de misterio, de esa desaparición extraña. Pero primero, ¿qué es una legión romana? Bueno, pues no es una pregunta fácil. En principio, la legión romana es el ejército romano, ¿no? En el periodo de la monarquía designaba la legio, designaba todo el ejército, ¿no? Y durante el periodo republicano, gracias a las reformas de Cayo Mario, ¿no?, el líder de los populares, que es la legión clásica que conocemos todos, organizada por el sistema de cohortes, 10 cohortes, y que su número oscilaba entre los 4.800, 6.000 y pico, dependiendo de la época. Sin duda era el brazo armado y el instrumento de conquista de lo que luego va a ser el Imperio Romano. En la saga Caos, curiosamente, el lector va a observar que esa legión clásica va transformándose, adecuándose a las circunstancias sociales y a los conflictos de la época, y pasaremos a denominarla el comitatus, ¿no? Que es una legión mucho más móvil y que se adecua a esas problemáticas que se multiplican a lo largo y ancho de las fronteras del imperio. Y podría ser cualquier persona, porque, digamos, miembro del pueblo romano, podía ser legionario, o había que pasar unas pruebas o algo. Bueno, para conseguir la ciudadanía romana había que pasar por el servicio militar, que eran 20 años de servicio. Era un ejército profesional, infantería pesada. Tenía mucho prestigio, ¿no? Sí, un orgullo romano. Efectivamente. Y justamente por ese prestigio, el hecho de perder el águila, ¿no?, el águila, que es a través de las reformas de Mario, hace que el ave sagrada de Júpiter se convierta en la insignia de las legiones que portaba el aquilífer, el signífer de la primera cohorte. Perder el águila era una ignominia, ¿no? Era una vergüenza, era una deshonra, y como veremos a lo largo de nuestra conversación, sucedió en varias ocasiones, y también van a desaparecer legiones de los registros y de las listas imperiales, y vamos a ir, si te parece, desgranando qué sucedió con esas legiones que, en el caso de la novena hispana, llamo la legión fantasma. En el caso de la legión perdida de Craso, evidentemente es la legión perdida por antonomasia, y luego está la legión maldita, que es la quinta, Alaudae, por varias circunstancias que vivió a lo largo de su corta historia realmente. Y ya que estamos con el tema, conseguimos el lío que nos interesa, ¿qué entendemos por una legión perdida? ¿Puede ser una legión que haya desertado de batalla también?
Pues es una pregunta muy interesante. Legión perdida es porque se pierde de los registros y de la documentación romana, ¿no? Por ejemplo, con el caso de la novena hispana, se supone que hacia el año 120 es sustituida en York, Eboracum, por la sexta Victris y desaparece su rastro, ¿no? Entonces se crea toda una leyenda, seguramente motivada por la literatura del siglo XX. Me acuerdo de la novela de Rosemary Sutcliffe, The Eagle of the Night, ¿no? El águila de la novena, que especula que pudo suceder con sus miembros y desaparecieron durante una emboscada contra los Scoti, etc. Sin embargo, a partir de los años 70 se encuentran registros de que esa legión fue movilizada a la base de Noviomagus, actual Nimega, en Holanda, y que posteriormente va a ser trasvasada a las fronteras orientales, donde efectivamente a partir del año 132 se pierde todo registro, toda noticia de qué pudo suceder. Se han especulado varias razones. Algunos apuntan la hipótesis de que hacia el 135 bajo Adriano pudo desaparecer mediante una revuelta en Judea. Yo soy más partidario de que fuera aniquilada o destruida en Armenia o Capadocia hacia el 161 en batalla contra los partos. Pero efectivamente se pierde todo rastro a partir de esa fecha. Sin embargo, la literatura, el cine, porque se ha hecho una adaptación cinematográfica de la novela de Sutcliffe, tiene una idea más romántica, ¿no?, entre comillas, de que esta legión pudo desaparecer en pugna con los caledonios, ¿no?, los pictos, los indígenas, los protoescoceses, ¿no?, en este caso. Pero bueno, el registro histórico nos ha dado cuenta de que esa desaparición fue más tardía y que tiene otras razones. ¿Y tú crees que existe la posibilidad de que los grandes generales de Roma, a causa de una derrota, digamos, una derrota que es una vergüenza, a lo mejor para su orgullo, hayan ocultado esa derrota, la han querido borrar de un plumazo para que nadie supiera absolutamente nada? Sí. De hecho, eso sucede con el propio Augusto, con Octavio, el primer emperador, cuando desaparecen las 3 legiones de Publio Quintilio Varo en el bosque de Teutoburgo, la 17, la 18 y la 19, que ya no volverán a utilizarse esa numeración para designar ninguna otra legión, porque además eran muy supersticiosos, ¿no? Si habían desaparecido las águilas, habían desaparecido sus miembros en las brumas, en los profundos bosques y ciénagas de Germania. Todo. No era cuestión de volver a renombrar otras legiones que pudieran padecer la misma suerte en un futuro, ¿no? Sucede un tanto de lo mismo, por ejemplo, con la legión perdida de Craso, ¿no? Craso, que era uno de los 3 integrantes del primer triunvirato, acompañado de Julio César y de Pompeyo, que, llevado por su desmedida ambición, de ahí viene lo de Craso error, toma la decisión, es nombrado gobernador de Siria, de adentrarse en territorio del Imperio Parto para emular las hazañas de Alejandro Magno, y crea un gran ejército constituido por 7 legiones y miles de auxiliares y caballería gala para internarse en los desiertos de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, creyendo que iba a combatir a unos ejércitos a la griega, ¿no?, o helenizados, como había sucedido con los ejércitos armenios, etc. Pero los arsácidas se manejaban de otra manera, ¿no? Entonces, esos casi 50.000 hombres que se adentran en cuadro hacia la capital, ¿no?, de Orodes II, que es el rey de reyes del imperio arsácida, en ese momento van hacia lo desconocido y no saben frente a quién se tienen que encontrar, y justamente Orodes manda a un sátrapa, a Surena, es un nombre ficticio, realmente no se conoce el nombre de este gran general parto, que enfrenta a esas legiones de una forma muy diferente, con tropas mucho menos numerosas, integradas por 1000 catafractos, ¿no?, que era la caballería de élite acorazada del ejército parto, y esta es la novedad, sin infantería, así como el ejército de Craso estaba integrado en su inmensa mayoría por infantería pesada, con 9000 jinetes que son arqueros, ¿no? Y entre cada cuerpo de arqueros a caballo había una serie de brigadas de camellos nutridas de flechas para que a la hora de producirse el ataque no se viera mermado por el hecho de no tener el arma suficiente. Y bueno, fue todo un desastre.
todo un desastre. El desastre de Craso, de ahí lo de Craso error, y bueno, y luego viene la Legión Perdida, ¿no? Que también en la literatura se conocerá sobre todo a través de la tercera parte de la trilogía sobre Trajano de Santiago Posteguillo, claro, que tiene ese título, ¿no? La Legión Perdida, el sueño de Trajano, y que mediante una estructura de espejo, ¿no? Narra dos historias: lo que sucedió con la Legión de Craso y ese sueño de Trajano de conquistar Partia, y también emular las hazañas de Alejandro, motivado por una razón económica, no meramente de ambición, ¿no? de recabar recursos económicos para sí mismo. Y se supone que unos 10.000 legionarios del ejército de Craso cayeron cautivos en manos del ejército parto. No se puede hablar de una legión en concreto, que una de esas 7 legiones fuera la perdida, sino que fueron grupos o restos de esas legiones que conformaron algo más que una propia legión, y que, bueno, siguieron sirviendo como mercenarios a favor del ejército parto, y además serían destinados a la Bactriana, lo que se conoce hoy en día como Afganistán, ¿no? Para pelear contra los antecesores de los hunos, los Xiongnu, ¿no? Y ahí se pierde el rastro. Es decir, que hacia el año 53 a.C., en los registros históricos de las fuentes romanas, sobre todo de Plutarco y de Tito Livio, se pierde ese registro y reaparece en las crónicas del Imperio Han hacia el año 36 a.C. Curioso. Es un dato curioso. Realmente curioso. Habías mencionado antes la famosa Legión Hispana. Sí. Tenía mucha fama. Sí. Y se cuenta que era una legión muy poderosa, y muy más temibles en el campo de batalla. Totalmente, sí. ¿Cómo es posible que una legión tan poderosa, por decirlo así, haya desaparecido? Pues, ¿Deja huella? ¿Cuál es tu opinión? De ahí el misterio, ¿no? Porque además es una legión que fue fundada por Pompeyo hacia el año 65 a.C. y que luego sirvió a las órdenes de Julio César durante toda la campaña de las Galias, ganando muchísimo prestigio. Luego continuarían siendo leales a su comandante, a Julio César, en su pugna con Pompeyo durante las guerras civiles, y ganó un gran prestigio. Las licenciaría el propio Julio César, pero tras su magnicidio, Octavio vuelve a contar con el concurso de estas tropas y combaten a favor de Octavio en la batalla de Nauloco, a las órdenes de Marco Bisanio Agripa, una batalla naval, y luego la célebre batalla de Actium contra Marco Antonio y Cleopatra. Luego continuaría consiguiendo fama y prestigio y participaría en la conquista de Britania, año 43, claro, dirigida por el emperador Claudio y por Aulo Plaucio, ¿no? Que sería su legado. Sería una de las 4 legiones que conquistan, bueno, la parte sur de la gran isla de Britania. Incluso se entiende que participó en la construcción del muro de Adriano. Pero con ese cambio de la legión en Eboracum, que era la capital en el norte de Britania, se pierde todo rastro, seguramente para suplir alguna tara en el sistema defensivo de la parte oriental, que era la más comprometida del imperio, porque hay que tener en cuenta que el otro gran imperio con un ejército profesional, organizado, etcétera, era el imperio parto, y había que nutrirlo con las mejores tropas. Y una pregunta curiosa: cuando se hace una legión se tiene un listado de los que formaban, un nombre y apellido, por decirlo así. Sí. ¿No aparecieron después en otras legiones? Pues, lo que sería también una pista. Sí, sería una pista. Seguir, sí. Hubieran cambiado de un sitio a otro. No ha habido un caso así. Yo no conozco en lo que es la historiografía, que sí que había costumbre de erigir monumentos funerarios a los cargos oficiales más notorios de cada legión. Yo en principio no lo conozco, pero sí que de alguna forma sirvió para reencontrar esa legión muy al oeste, ¿no? de su lugar natural, que había sido la parte occidental, la Galia, Britania, donde se había bregado y había ganado ese gran prestigio. Incluso participó en las guerras cántabras. Fue una de las 7 legiones en las durísimas guerras cántabras. Es decir, que es una unidad que no dejó de ganar prestigio a lo largo de los años, y que justamente por ello marcó tanto su supuesta desaparición.
Increíble. Lo que tenemos que saber. Te lo voy a contar porque en la historia de Roma hay una mancha en su orgullo, porque perdieron, si no me confundo, corrígeme, perdieron 3 legiones Sí, en la batalla de Teutoburgo. Sí. ¿Qué pasó en esas 3 legiones? ¿Perdieron la batalla, desaparecieron o prácticamente también Bueno, desapareció? Fueron aniquiladas porque se da la Es que son 3 legiones, no es una, es que estamos hablando de 3 legiones. Estamos hablando de 3 legiones en un momento en que son 28, ¿no?, las que nutren el imperio en esa época, con lo cual la amputación de 3 legiones es un número muy considerable, ¿no?, tanto de unidades legionarias como de hombres formados y profesionales para la defensa del imperio. El sueño de Augusto era emular las hazañas de su antecesor, que era Julio César. Así como Julio César conquista las Galias, Augusto quería ser el conquistador de Germania, ¿no?, y quería formar una nueva provincia entre el Rin y el Elba, ¿no?, el río Elba, el Albis de la época, esa frontera este-oeste, y delimitado al norte por Escandinavia, que ellos pensaban que era no era una península, que era una isla, y por el Mar Negro o el territorio de los marcomanos, que era como el conjunto étnico que, bueno, más difícil de domeñar para las aspiraciones de Augusto. Y con ese fin, Tiberio pacifica esa amplia zona, que se conoce como la Germania Magna, ¿no?, y luego Augusto nombrará a Quintilio Varo, no tanto por su prestigio militar, sino por su prestigio como organizador, como administrador, para organizar la provincia. La verdad que a raíz de una serie de añegazas por parte de Arminio, ¿no?, que es uno de los grandes archienemigos de Roma, que curiosamente se había formado en la propia legión. Era un jefe de unidad auxiliar y había conseguido la ciudadanía, incluso el orden ecuestre. Claro. Y confiaba mucho Varo en este personaje, que en definitiva lo va a traicionar. Se va a inventar que hay una revuelta en el corazón del territorio de los queruscos, ¿no?, para desviar la columna que iba de vuelta a sus cuarteles de invierno, para sofocar esa revuelta e internarla en el corazón de Germania, ¿no? Entonces, en la colina de Calcriese, muy cerca de la actual ciudad de Osnabrück, Baja Sajonia, se encontraron los restos del lugar exacto en el que se supone que a lo largo de 3-4 días infernales, pues la columna de Varo fue desgajada y completamente aniquilada, porque hay que tener en cuenta que no solo eran 3 legiones, eran 6 cohortes de unidades auxiliares, 3 unidades de caballería y hasta 10.000 personas que acompañaban a la legión, entre prostitutas, hijos ilegítimos, comerciantes. Es decir, era una columna muy dilatada que se podría alargar durante 10 kilómetros y que era muy vulnerable, ¿no?, transitando por territorios que prácticamente desconocían. Pero la confianza de Varo en Arminio era tal que cayó en esa dura emboscada y gracias a las investigaciones de Anthony Clum, que es un arqueólogo aficionado británico, empezó en el año 1987 hasta 1992, que estuvo prospectando la zona y encontró vestigios de monedas, cascos, mulas y hasta 17.000 cadáveres. Creo que había leído yo hace tiempo unos estudios arqueológicos históricos en que había encontrado muchas pistas de legiones romanas perdidas por la zona de Asia, incluso sí, algunas pistas. ¿Cómo es posible que haya llegado hasta allí cuando el Imperio Romano no ha llegado hasta esos territorios? Claro, ten en cuenta que la mayor ruta comercial de la época era la ruta de la seda, y que prácticamente conectaba Seres, que era como se conocía a China en ese momento, Seres, porque era el país de la seda, ¿no?, con Alejandría, ¿no? Incluso los comerciantes chinos llegaron hasta Alejandría, ¿no?, que era como la capital occidental de esa ruta comercial que pasaba, o ruta caravanera, que pasaba por Palmira y por otros territorios. Y el fin de muchos emperadores era dominar esa ruta, ¿no? Con esa motivación, cuando, en el caso concreto de la Legión Perdida de Craso, cuando estas tropas que son apresadas conforman nuevas unidades de mercenarios que luchan a favor del Imperio Parto contra los hunos, en algún momento, cuando el Imperio Chino afronta esa amenaza, la amenaza de los antecesores de los hunos, se van a encontrar en las ciudades de Cici una batalla a las puertas de la ciudad,
curiosamente los registros del general Gan Jong-su, porque así como Julio César hacía registro de sus hazañas a través de velo gálico, lo mismo hacían otros generales, pero en el otro extremo. No sabía ese detalle. Del mundo. Y se quedó registro de que lucharon contra unas unidades muy curiosas de hombres con aspecto occidental que peleaban como si fueran escamas de pez, que realmente traducido a nuestra realidad sería como el atestudo, ¿no? La formación de tortuga defensiva, y eso llamó mucho la atención a los chinos. Los acaban derrotando, pero tienen en valor esas estrategias de estos hombres, que además ellos luego van a utilizar también como tropas mercenarias, los trasladan al desierto de Gobi para tratar de, bueno, frenar las incursiones de los tibetanos en una ciudad que curiosamente va a recibir un nombre que es Lijien, que es el topónimo chino para legión. Fíjate qué curioso, y luego va a ser rebautizado como Yenliu, que es como cautivos, ¿no? Pues esos 1000 prisioneros que hizo este general chino entre esas tropas que se defendían de una forma tan curiosa, luego van a estar prácticamente en el corazón del imperio chino, de la dinastía Han, que va a gobernar hasta el año 220 de nuestra era, y luego, a través de las excavaciones y registros arqueológicos, estudios de ADN, porque curiosamente entre los descendientes de estos supervivientes de la Legión Perdida, pues en la actualidad se encuentran gentes pelirrojos, de ojos azules, ojos verdes. Se llegaron a encontrar hasta 100 cadáveres con un promedio de altura de 1,80 m. No era usual en la China de la época. Es decir, curioso, que tanto las fuentes documentales escritas por parte de las crónicas chinas del Imperio Han como la propia arqueología atestiguan que efectivamente gentes venidas de Occidente acabaron por circunstancias en aquella zona tan distante, ¿no? Y eso pues ha dado lugar a mucha literatura. Por ejemplo, Ben Kane escribió una trilogía integrada por La Legión Olvidada, El Águila Plateada y Camino a Roma, centrada en esta circunstancia. El propio Posteguillo, como hemos citado, y hasta Máximo Valerio Manfredi en El Imperio de los Dragones, que parte de otra premisa, y es que en el año 260 Valeriano es el primer y único emperador apresado por los persas sasánidas, en este caso por las tropas de Sapor I. Pues bueno, los supervivientes pretorianos y oficiales de ese ejército romano van a huir hacia el este y se van a encontrar en la novela con los supervivientes de esa legión perdida. Es decir, que hay mucha literatura, tanto... Imagínate que nosotros fuéramos legionarios, ¿vale? Vamos a suponer que nosotros desertamos. ¿Qué nos esperaría? Nos castigarían, ¿no? Yo creo que sí. Habría que gravemente, incluso una derrota también. Sí, sí. Bueno, una derrota podría tener su justificación. Y de hecho, muchas veces temían al enemigo. Es decir, si fuéramos compañeros legionarios y se diera esa circunstancia, igual te pediría que acabaras con mi vida, antes que caer en manos del enemigo. En el caso de Teutoburgo, tenían un miedo terrible a caer en manos de los queruscos, de los angrivarios y los brúcteros, porque es que les cortaban la cabeza, le arrancaban el corazón y acababan en altares a sus deidades germánicas. Había un pavor increíble, ¿no? Incluso en el caso de los partos también se manejaban de formas bastante crueles. Pero, sin embargo, morir en batalla tenía una justificación. En definitiva, era un hecho que podía suceder. Evidentemente. Lo que no se contaba es que huyeras como profesional, soldado profesional, que huyeras, más un veterano, ¿no?, del ejército. Bueno, pues como hemos estado viendo, una clase magistral que nos ha dado Gregorio, un poquito sobre las legiones, pero realmente es un campo mucho más amplio, hay que profundizar mucho más, porque hay muchas más legiones desaparecidas, también más misteriosas, que tienen algunas curiosidades. Pero sobre todo hay que dar gracias, Gregorio, por darnos a conocer un poquito esas legiones perdidas. Ya has dado un poquito de explicaciones, ya sabemos dónde buscarlas, dónde empezar a buscarlas un poquito. Sí. Pero desde aquí, antes de cerrar el programa, quiero hacer un pequeño aporte. El próximo 5 de octubre, aquí en la localidad de Alfafar, Valencia, se celebra el 4º Congreso de la Cultura del Misterio e Historia, en el cual tenemos un cartel realmente fascinante, con profesionales en su materia, como es el doctor
ejemplo Vicente Garrido, un experto en la criminología aquí de España. Tenemos una arqueóloga de prestigio, que es Ingracia Muñoz Santos también tenemos a Miguel Labrador, o también incluso un experto en el mundo de la fauna, que es Alec Lanchain. Así que, entre otros muchos más, evidentemente, hay más gente de muchísimo prestigio. Así que os esperamos el día 5 de octubre en el FAFAR, en las salas Sanchis Warner. Desde aquí, Gregorio, nuevamente, gracias por acompañarnos. Un placer, Esperamos otra clase sobre Imperio Romano, si es necesario, porque nos gustaría conocer algunas cositas más sobre sus creencias, sus costumbres, sobre todo a ustedes. No nos falten cada miércoles aquí, al Misterio de Casa. Hasta la próxima.